¿qué tal? Merhaba, soy Alejandra. Esta es la segunda parte del resumen del segundo episodio de la serie Abby. Gracias por acompañarme. Con respecto a Sefa, más tarde él está en la casa y habla en la mansión. Todos son mansiones. En Turquía los ricos tienen mansiones que es Yali. Como Yali Chapkini, que es el previo de la mansión. Bueno, Yali es también en esta casa, hablan de la mansión Yali. Se le dice Yali a la mansión. Y está con Nilgur y la agarra y le dice, vos me delataste, no sé cuánto, no sé qué, y la amenaza. Pero está interesante porque ella le dice, porque él le dice, yo no agarré nada, yo no vi nada, dice, tú estabas borracho buscando un cuchillo, y le dice, yo no estaba buscando un cuchillo, no sé cuánto, no sé qué, y ella le dice, ¿por qué yo lo iba a hacer? Entonces Nilgur le dice, porque tú cada vez que vienes a esta casa es como si entraras a un funeral, y tú no estás enamorado de Gulshan, y el loco queda descolocado. Y, y ahí queda ahí, la amenaza, si no te metas más conmigo, no sé qué, pero queda un poco descolocada. Para mí, Nilgur se va a enamorar de Sefa, o está enamorada, no sé esa parte. Por otro lado, como ya hablé de Chala, que tuvo ahí su enfrentamiento con Behram, porque quiso obligarlo a llamar para que volviera de Dubai Melek, y él le puso los puntos. Entonces ella sale y escucha a uno de los hombres de Behram hablando como que Melek está ahí, está en Estambul. Entonces, por lo que habla, ella se da cuenta. Ella mira como que va a entrar a hablar con Behram y no va. Entonces ahí va a la casa y habla con su hermana. Que está bien, que Majinur no habla, pero obviamente entiende todo y le cuenta. Ella le habla de que sabe que le dice, tú viste esta persona que tanto nos ha ayudado, que es mi Abby, no sé qué, como habla de Berram, pero que ella nunca lo conoció supuestamente. Y le dice, estoy en una encrucijada, le cuenta un poco la historia. Y bueno, entonces Majinur agarra, le pone la mano, se la pone en su propio corazón. Entonces ella dice, sí, tengo que hacer lo correcto, tengo que hacer... Ella estaba entre traicionar a Behram o hacer lo que era correcto. Entonces le pone la mano al corazón y dice, sí, está bien, tengo que hacer lo correcto. Entonces ahí ves que va y va a buscar a Doan para tratar de decirle que Melek no está ahí. Y ella inventa una excusa, como que vio que ningún jet privado salió para Dubái en las últimas horas y no sé, le muestra como que lo descubrió por eso. No, no, obviamente no por todo lo que por haber escuchado. Le cuenta todo eso que lo descubrió. Y justo Doan había dejado su celular en el auto de Sinan para seguirlo. Porque él sospechaba de todo esto, de que el Melek estuviera en Dubái y todo eso, había dejado el celular para seguir la señal. Entonces ahí es cuando se sumen los dos al auto, Doan y Chala, a seguir a Sinan. Entonces Chala en un momento le dice, está yendo para arriba, como que es no arriba, sino riva, que se ve que es una ciudad, y él le dice, ahí hay no sé qué cosa, que se ve que son cosas de los Hanjolú, será, no sé, unas construcciones, como que él se da cuenta a dónde puede ir el hermano. ¿Tá? Así que lo están siguiendo y ahí ellos hablan como que tratan un poco de bajar los ánimos, que habían quedado medio, las cosas entre ellos no habían quedado muy bien. Por supuesto, bueno, ellos llegan, ahí estaban por matarla a Melek, Gencho que no quiere saber de nada, Behram que dice hay que matarla, porque sabe porque Sinan estaba en camino, Sinan estaba en camino para ahí y Behram dice hay que matarla antes que llegue. Y entonces el Gencho no quiere saber de nada, le dice, no, pero por lo menos vamos a sedarla para no matarla así. Entonces el otro hombre, que es más malo, le pega un sopapo, como que la desmaya, y entonces ahí ¿qué hacen? Le empiezan a poner el arma en la mano, evidentemente van a hacer como que se suicidó. Todo muy ridículo, la verdad. A mí esa parte, si ella está atada, secuestrada, y que, bueno, no sé. Están buscando poner el arma y hacer como que se suicide, están medio en eso, cuando el que llega es Doan, y Gencho ve, porque escucha disparos y todo, entonces se asoma y ve a Doan que está peleando con los hombres. Por supuesto, Doan saca una escopeta a uno, no sé, dispara, sabe hacer todo. Y Gencho ve a Chala, cuando ve a Chala no puede creerlo, porque eso es lo que más lo sorprende. Entonces ve que se escapan, que los hombres se escapan, en realidad se escucha un disparo y entonces Chala y Doan quedan así, que eso se ve se había visto en el adelanto, como que temen que hayan matado a Melek, pero no, había un disparo al techo. Pero cuando se están escapando Gencho y el otro hombre, llaman a Bram y le dice,
Vino Doan, o sea, no, yo estaba esperando que viniera Sinan, no Doan. Apareció Doan y con Chala. Y Behram queda totalmente desconcertado y no puede creer. Y para él es espantoso, o sea, saber que su protegida estaba ahí con su enemigo. Y le dice, no la pudimos matar, no sé qué. Y Behram también está furioso por eso. Y bueno, ahí a Chad la agarran, bueno, la tratan, está como en shock, está muerta de frío, no sé qué. Sinan llega y Doan lo mira como para matarlo. Melek, cuando medio que entra en conocimiento, mira a Sinan y como que le da vuelta la cara. Porque para ellos todo esto fue un plan de Sinan por el bien de Melek, pero como que salió todo horrible, o sea, fue todo un espanto. Y Sinan está desesperado. Entonces Chala y Doan se llevan a Melek y Sinan queda llorando, incluso y le sale sangre en la nariz, que eso ya lo mostraron en la boda, que eso obviamente es algo que él debe tener alguna enfermedad o algo que más adelante, pero por algo están mostrando ya 2 ocasiones que le sangra la nariz. Y pobre, y te da pena, porque la verdad pobre hombre le sale todo mal, él no quería hacerle mal a la hermana. Doan y Chala se ponen de acuerdo en que tienen en que no van a ir ahora la policía a llevar a Melek así porque Melek está muy mal, sigue como en shock, aparte está helada, está muy mal y él dice yo no la puedo llevar a un hotel de los nuestros ni a un hotel porque el periodismo se va a enterar o no sé qué, se van a enterar y bueno, ahora empiezan a hablar y ella dice yo sé dónde llevarla, obviamente a su casa, obvio que la va a llevar a su casa. Cuando llegan, ella dice, déjeme hablar con mi hermana, porque a mi hermana no le gustan los extraños, entonces ella habla con la hermana ve que se pone nerviosa, ella le explica, es esta chica que yo te conté, que estaba en problemas, no sé cuándo, no sé qué, la hermana termina aceptando y Melek entra. Doan se queda afuera, él dice, yo me quedo acá porque no quiero incomodar a tu hermana, perfecto, se queda afuera. Y la hermana empieza como la ve como tan desvalida y tan chiquita, va, chiquita, casi una adolescente, y le da pena, entonces le muestran como mucho cariño, es muy amorosa Majinur con ella. Y ahí tenemos todos los recuerdos de Majinur en el contexto de cuidar a Melek, que es que Melek estaba embarazada de Sinan. Se la ve a Melek con el vientre de varios meses diciendo, ay, hablándole a su bebé diciendo, cuando venga tu papá le vamos a contar le voy a contar de ti, no sé cuánto, toda chocha esperando a Sinan. O sea, eso es wow, eso sí que es una sorpresa que estuvo embarazada. Ahora, la duda es, ¿qué pasó con el bebé? O sea, si abortó, si lo perdió, por culpa de quién, eh, no sé, lo dio en adopción, o sea, ahí con el tema del bebé hay un montón de dudas porque tenía un embarazo bastante avanzado cuando muestran esta escena, o sea que probablemente lo debe haber tenido, o salvo que lo perdiera por lo que pasó. Pero cuando está acariciando la cabeza a Melek y la está cuidando, ella se acuerda de cómo acariciaba su panza y todo eso. Y en otra escena, Majinur, antes de todo esto, escuchó la noticia de que Tahir Hanjelu estaba internado. Cuando ella escucha el nombre, mira, en la prensa decían que había tenido un ataque cardíaco, porque la prensa no filtraron todo lo que pasó. Y ella se pone a cocinar halva, que halva es algo que se hace cuando muere alguien o algo como por un fallecimiento, como es un tema también religioso, como alguna ofrenda, algo religioso. Y no sé, y eso como que es muy simbólico, que ella escuche que Tajir está así y haga eso. ¿Y qué recuerda ella en ese momento? Cuando ella le reprocha a Sinan hace 25 años que su papá murió y Sinan no la acompañó. Se ve que Sinan no estuvo en ningún momento con ella y le dice, tú no estabas, no estuviste, le reclama, ¿cómo no estuviste a mi lado en este momento? Y Sinan le dice, porque mi padre se enteró de todo lo nuestro, no me dejó venir. Dice, yo me enfrenté a él y le dice, tu padre no me quiere como tu pareja. Y él le dice, no me importa lo que él piense, yo te amo. Y dice, yo lo que te pido, yo me tengo que volver a ir, pero voy a regresar y vas a ser mi esposa, espérame, que vas a ser mi esposa y vamos a ser felices, nada nos podrá separar, ni mi familia, ni la muerte nos podrá separar, siempre voy a estar a tu lado, por favor espérame que yo voy a volver y vamos a estar juntos para siempre. Y evidentemente esto no sucedió. Pero eso es un recuerdo que tiene Majinur después de escuchar la noticia de Tahir.
Charla habla con Melek cuando Melek está más recuperada y hace preguntas y Doan lo escucha de afuera. Y le dice, yo necesito saber todo, tú de verdad no hiciste nada contra tu papá, y le pide disculpas, pero le dice, yo tengo para defenderte, tengo que saber todo exactamente lo que sucedió. Y ella se pone nerviosa y dice, no, claro que no, claro que no. Y le dice, está bien, pero siempre puede haber algo. Y dice, ¿cómo voy a matar a mi papá? ¿Quieren matar a mi papá? Y ella le dice, por favor, contame todo, pero porque te quiero defender. Entonces Doan escucha cuando Charla le dice yo te creo y se abraza. Entonces para Doan es un alivio que Charla le crea a Melek, que realmente no tuvo nada que ver. Charla después sale a charlar con Doan y ahí es una escena que ya bajaron todos los decibeles, ya es una escena más linda, de que es un poco más de un encuentro entre ellos, más amigable, y Doan le dice, vamos a dejar de tratarnos, no sé si le dice tratarnos de usted o tratarnos con formalidad cuando hemos pasado por tanto, y ella le dice, bueno, está bien, entonces empiezan a tutearse, y si somos como casi, somos como amigos después de todo lo que vivimos juntos, y empiezan a charlar, entonces Doan habla de Majinur y le dice, yo tengo un médico excelente para que la pueda ayudar a tu hermana, y entonces como que Charla le agradece y le dice, pues usted no tiene que hacerlo, y él le dice, yo me dedico a eso, yo salvo vidas, porque en un momento Charla le dijo que su trabajo, cuando él le dijo, si tú te guardas, te quedas con Melek en tu casa, vas a estar en problemas porque la estás como escondiendo. Y él le dice, es mi trabajo, yo me dedico eh, a que la gente inocente o a que no haya injusticias con los inocentes, no sé qué. Entonces le dijo, es mi trabajo. Entonces Doan le dice como que también es su trabajo, como médico, procurar la salud, el bienestar de todos. Y nada, tiene una linda conversación. Ella recibe un llamado del fiscal donde le dice que no hay huellas dactilares de Melek en el bisturí. Y cuando se lo cuenta a Doan, Doan se alegra, se levanta como para contarle a Melek y le dice, no, no, le dice, para, porque eso no significa que esté libre del todo. Lo que significa es que bueno, eso es algo a favor, pero también las puede haber limpiado. O sea que no hay que festejar tanto. Y ella le dice al fiscal, sí, Melek mañana, no le dice que está con él, porque ella no puede esconder a una sospechosa, pero ella le asegura que la van a llevar a declarar. Ellos realmente la van a llevar a declarar, ellos solo quieren que ella descanse, se bañó, que de hecho Majinur es quien la bañó. Que esto, entre paréntesis, no entiendo por qué no hay una ducha, y la bañan como en los baños turcos o en las series turcas más antiguas, digo o de pueblos no tan modernos la bañan como con paños, no sé, no entiendo por qué no hay una ducha, pero bueno, no parece ser una casa tan este ni tan vieja ni nada, pero bueno, que también habían mostrado a Charla bañando a Majinur. Igual también es lindo, en realidad lo lindo de esto que se baña así es como el cariño que pone Majinur cuando decide bañarla. Esa es la parte como linda de este tema de bañarse así. Este, bueno, entonces ya dije que están hablando Chala y Doan. Chala está recibiendo llamadas incesantes de Behram, porque Behram se enteró que Chala estaba con él y todo ese tema y que salvaron a Melek. Chala no atiende y como en su celular dice Abby, tampoco es que él vea el nombre de Behram, perfecto. ¿Y qué hace Behram? Llama a Didem, a la amiga de Chala, bueno, amiga, a la que él le paga para todas sus cosas, y le dice, tenés que ir a la casa de Chala porque no me atiende y tenés que contarme todo, no sé, Didem se está acercando y ve a Doan parado ahí adentro del jardín. Entonces le dice, está el señor Doan Angelou está acá, no sé cuánto. Ay, cuando Verán se entera de eso y le dice, bueno, ahora vas a llamar a la policía y vas a denunciar a Chala, porque es la abogada que está escondiendo una sospechosa en la casa y no sé cuánto. Le dice todo eso a Didem, que denuncia a Chala. Bueno, en el interín Sinan llama a Doan y le dice que está súper triste, que él no sabía que su hermana estaba así, que él creía que su hermana estaba bien, que él confió, que llora y bueno, está horrible, desesperado, yo la quería proteger y Doan sabe que el hermano no tiene malas intenciones. Entonces le dice, bueno, vení para acá, ella está acá y yo voy a hacer que ella hable contigo o que puedas hablar con ella. Pues le dio pena, pues sabe. Y también se le ve de nuevo que le sangra la nariz. Que detalle que vamos a tener que tener en cuenta. Entonces Sinan se dirige también. Y ahí qué tema, porque está Majinur. Entonces
todo, no sé, lo sospechás y decís, ay, va a ver a Sinan y se va a alterar. Pero por ahora no lo va a ver porque Sinan llega, está medio como en la puerta de la casa. Doan trae a Melek, le dice, habla con tu hermano, no sé qué, y Sinan está llorando, Melek, que sabes que te quiero, que no sé cuánto, y en el momento cae Didem con un micrófono, cámaras, con periodistas y la policía, todo al mismo tiempo, la policía, el fiscal, y Didem parándose diciendo no, dando una noticia, cosa que yo no tenía la menor idea que Didem era periodista. Yo no sé si en el episodio 1 lo dijeron, no tenía la menor idea, pero ella está parada frente a una cámara diciendo no, y contando todo lo que estaba pasando, y atrás Chala diciendo Didem, Didem, no sé qué, la está llamando, igual para mi gusto con poco ímpetu, porque la amiga está haciendo eso, tendría que agarrar los pelos, mínimo. Este, y bueno, y el fiscal llega y le dice, vamos a detener a la señora Melek porque estaba escondida, no sé qué, y el León trata de explicar, y en todo ese embrollo, Chala ve en el auto de Sinan la carpeta, en el asiento del acompañante. Entonces, Chala agarra la carpeta y va corriendo ante el fiscal. El tema que pasó antes, Chala le cuenta, antes de lo de que llega Sinan, Chala le llega a contar a Doan lo de la carpeta. En la escena del crimen faltaba la carpeta. Entonces Doan dice, entonces, quien se llevó esa carpeta es quien debe haber querido matar a mi padre. O sea, ya asocian carpeta sospechoso. Y no es verdad, porque la carpeta se la llevó Sinan y fue Cefa. Aparentemente está todo claro que fue Cefa. Salvo que haya algo que no esté tan claro, pero parece que sí. Pero bueno, ellos asocian que quien se llevó la carpeta quiso matar a Tahir. Bueno, volvemos a esta escena. Entonces, Chala le dice, esta carpeta faltó. Y Chala la abre y le dice, es un testamento nuevo del señor Tahir donde deshereda al señor Sinan y le deja todo a Doan. Y Doan ahí mira al hermano, y el hermano desencajado, Doan desencajado, y ahí el fiscal dice, bueno, van a ir los tres detenidos. Así que le ponen esposas a Melek, a Doan y a Sinan. En definitiva son como que los tres sospechosos, porque, bueno, Sinan se llevó algo que era evidencia de que estaba en la escena del crimen, además de que es el motivo que le da como para querer matar a Tahir para que ese testamento no salga a la luz. Porque ese testamento estaba ahí, ese documento, pero no sé si estaba ya como que era de escribano, no sé si, supongo que allá es como en todos lados, pero bueno, estaba ese documento ahí y como que podría haber querido matar porque lo quiso desheredar. Después está Melek, que es sospechosa por el bisturí y además porque se escondió. Y después está Duan, porque para mí lo quieren llevar preso, porque ahora es sospechoso, porque a él también le convenía que mataran a Tahir, porque supuestamente la herencia, capaz como que él hubiera sabido que le iba a dejar todo, entonces él quedaba como heredero. Así que ahí quedó la cosa, el segundo episodio. Majinur, que ve todo de afuera, no alcanza a ver a Sinan, porque hay mucho embrollo, porque llegó la policía, los periodistas, hay mucha gente ahí en la puerta y ella no ve a Sinan. Y yo creo que obviamente no lo va a ver, por suerte. Bueno, algunas cosas que quiero decir del episodio. A mí las escenas ya de violencia y de... No me quiero hacer tampoco he visto muchas series, las series turcas normalmente siempre hay temas de mafiosos, de todo. Pero no sé si en esta historia en particular me gusta todo esto. Es como que hay otras historias, me gusta, puede ser que me entretenga más, en esta no me entretiene tanto, que esas escenas, y siempre Doan peleando contra 80, ya me parecen demasiado. Que él solo siempre resulte, él solo puede actuar contra gente que tiene escopetas, metralletas, o sea, no sé. Hicieron ahí, yo creo, del primer episodio a una separación brutal entre Chala y él, que eso yo no sé si no habrá tenido que ver, como ellos reescribieron varios capítulos, que el primero ya esté hecho y hayan querido separar un poco la historia con todos estos temas de las controversias que hay contra, o la gente que está en contra de esta pareja que tenga un amor en la historia. Yo insisto, para mí ellos van a tener una historia de amor al final de la serie. Para mí se van como a gustar, está más o menos, pero no creo que haya escena, no sé, es mi opinión. Para mí lamentablemente van a hacer caso a lo que dice mucha gente y como la historia de amor va a ser secundaria en esto. Me sorprendió mucho Berram, no pensé que iba a ser tan malo. Sabía que, obviamente, que está haciendo de malo, pero tan malo como querer matar a Meleka, una niña que es adolescente. No sé, eso también para mí se fue como que no, demasiado desproporcionada la violencia y
y no sé, su odio, sí, que tenía odio, quería vengarse, está todo bárbaro, pero mataron a Chiquilina, no sé, ya, o sea que él está mucho más loco de lo que parecía, sobre todo que no tiene límites, está totalmente sin límites, está fuera de control y nada, la verdad que asusta a lo que va a poder llegar a suceder y sobre todo es preocupante lo que va a pasar con él y Chala, porque la traición que hizo Chala con él, no sé cómo lo van a salvar todo esto. Cómo Chala va a tratar de salvar la situación con su Abby, porque la verdad que lo traicionó feo, aunque Chala no sabe la mitad de las cosas que Verán quiso hacer, ni que Verán quiso matar a Melek, no sabe toda esa parte tan oscura de él. Pero ya le digo, me sorprendió mucho, me gusta mucho la actuación de Behram, del actor, y sabíamos que ya era, que es buen actor, pero muy malo y muy bien hace de malo y que está perdiendo la cabeza o que ya está medio muy interesante eso. Sinan ya dije que me encanta como actor, el personaje, me gusta el personaje, me encanta el actor como lo hace. Y debo decir que lo que más me conmueve a mí, no sé por qué, que me conmueve es la historia de Masnur. No sé, me tiene conmovida. Es el único flashback que me gusta ver. No, es como una historia que me parece lindísima, no sea lindísima, es tristísima, pero no sé, me tiene muy conmovida y es como que estoy esperando saber qué más pasó en la historia de ella y ahora con esto de que tuvo o no tuvo un bebé, pero sí estaba embarazada, me quedé, es lo que más me tiene como atrapada, debo decir, que es la historia de Majinur y Sinan. Y todo, y bueno, y Ram, o sea, pero toda esa parte de la historia de Majinur es lo que más atrapada me tiene. Aquí termino el resumen. Me encantaría que me dejaras en los comentarios qué te parece cómo se mostró este lado tan oscuro de Behram, si te lo esperabas, que fuera tan malo realmente. ¿Qué te pareció la relación de Chala y Doan de este episodio? Esa distancia y luego un poco ese acercamiento. Si tiene perspectivas o si te empezó a gustar un poco la pareja como a futuro. No sé, que si te esperabas lo del embarazo, de que estuviera embarazada Mainur, todo lo que te parezca, o si tenés opiniones contrarias a las mías, también me encantaría que me lo dejaras, así intercambiamos ideas. Muchas gracias. Gurushurus.